Vamos a dar paso a los últimos expositores por ASIG, Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del Programa de Derechos Sociales de la Niñez. Muchas gracias, diputada. Antes que nada, hago una breve presentación antes de que mi colega Francisco comience. Mi nombre es Eduardo Ferreira, soy codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, una organización que desde el año 2002 defiende los derechos de las personas y el fortalecimiento de la democracia. Dentro de las diferentes estrategias que tiene ASIG figura el análisis presupuestario. Hace 10 años que venimos llevando adelante la Semana de Presupuesto y Derecho, y la semana pasada estuvimos en diferentes comisiones también dando nuestro análisis presupuestario de cómo el presupuesto impacta en distintas temáticas. Venimos acá para hablar de las conclusiones y la información que hemos obtenido respecto al impacto del presupuesto en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Mi colega Francisco Rodríguez, coordinador de los derechos sociales de la niñez, va a dar un panorama al respecto y bueno, después vamos a hacer circular el informe para que puedan ver los diputados y las diputadas. Bueno, muchas gracias. También celebrar este espacio. No son muchas las comisiones que hacen reuniones informativas sobre presupuesto y este es el 5º año consecutivo que la Comisión de Niñez lo hace. Me parece que eso es algo para celebrar, sobre todo en la medida en la que es más limitada la posibilidad de participar en la Comisión de Presupuesto General. Entonces, valorar mucho este espacio y un especial agradecimiento a la presidenta de la Comisión. Ahí está el QR también para nuestro informe. Yo, digamos, en pocas palabras, diría, tenemos muchas coincidencias con los informes analizados anteriormente, entonces no quiero repetir mucho. Quizás mencionar algo asociado a la regla fiscal, el artículo número 1, que me parece que es un punto central para la discusión del presupuesto en términos de cómo es la arquitectura jurídica del presupuesto. La regla fiscal no permitiría gastar más de lo recaudado y entonces eso lo que puede llevar es a recortar discrecionalmente el Poder Ejecutivo y a la vez permitiría que el Poder Ejecutivo obstaculice los aumentos que las partidas destinadas a niños, niñas y adolescentes necesitarían. Y esto, como decía, bueno, todas las personas que expusieron anteriormente, es bastante probable que ocurra que no sea la inflación que propone el proyecto del 18. Ayer o antes de ayer el Fondo Monetario Internacional, además del REM, el Fondo Monetario dijo que sería un 45% la inflación proyectada para Argentina para el año próximo. Entonces, digamos, tendría cuidado en relación a cómo la regla fiscal va a jugar con las diferentes partidas de niñez. Y hay un punto adicional que es, el proyecto mantiene gastos tributarios. Hay una separata de gastos tributarios que se incorporó hace un par de años si no me equivoco. Esos gastos tributarios necesitan ser revisados, hay que analizarlos, hay que discutirlos. Y este es un espacio interesante para pensar qué gastos tributarios podrían beneficiar en caso de terminar con estos gastos tributarios. Muchas veces ellos son privilegios fiscales, permitirían financiar adecuadamente las políticas de niñez y adolescencia, ¿no? Y después, bueno, algunas de las disposiciones legales que hicieron referencia anteriormente. En la inversión total, nosotros acá tomamos, todos los datos que voy a dar son en valores reales y tomamos la inflación que propone el proyecto de presupuesto. Entiendo que esto es muchas veces lo que hace el Congreso para tratar de trabajar en relación al proyecto que manda el Poder Ejecutivo. Nosotros vemos un aumento del 15% en relación a 2024, se observa en el gráfico en la columna azul del año 2025, esa columna azul es más grande que los años anteriores, es un 15% más grande que el 2024, apenas casi igual en el 2023 si la inflación es la que proyecta el gobierno. Quizás un cambio importante es, en estos aumentos que mencionaban de la asignación universal, de la prestación alimentaria, eso significa que de la inversión general de niñez, el 63% se lo lleva ANSES en términos de asignaciones, plan 1000 días, y se explica la caída, sobre todo, digamos, después el perfil de inversión es parecido, se explica en que las partidas educativas que caen mucho, que pasaban del 2023, el último año en el que se aprobó una ley de presupuesto, del 22,9 al 11,6. Mínimamente estado de situación, 8 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes indigentes. Eso significa la indigencia es que no llegan, viven en familias que no tienen el dinero suficiente para asegurar una alimentación mínima. Son muy importantes estas protecciones. Hay un dato de UNICEF de este año
que respecto al año pasado, la Asignación Universal por Hijo y la prestación alimentaria evitó que 1 millón de niñas, niños y adolescentes vivan en la pobreza extrema y 270.000 en la pobreza. Entonces, muy importantes estas partidas. Y acá, bueno, un poco de lo que mostraban anteriormente. Lo que se ve ahí es la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, la prestación alimentaria y las asignaciones familiares y cómo fueron aumentando. ¿Por qué aumentaron en este último tiempo? Bueno, primero porque hay aumentos que dio el Poder Ejecutivo y esto vale la pena reconocerlo. Lo segundo es que se combinó la fórmula anterior, que dio un salto muy importante en el mes de junio de este año, se aprecia ahí, es el último salto más grande en la línea roja, y se modificó la fórmula de movilidad a través de un decreto de necesidad de urgencia de este año, que lo que hace es sigue el índice de precios del consumidor. Entonces, la asignación universal por hijo aumenta un 8% respecto a este año, un 65% el año pasado, si seguimos la inflación que propone el gobierno, y un 26% la prestación alimentaria respecto a este año, o un 4% del año pasado. Pero quizás acá me quiero detener, y es lo del el artículo 68 que ya hemos mencionado. Es extraña la idea de dejar a discrecionalidad del Poder Ejecutivo toda la movilidad de las asignaciones familiares. Y aparte, pareciera que en este año, con el decreto 274 del 2024, se modificó y se garantizó la movilidad por IPC, que de repente el Poder Ejecutivo ahora quiera sacarlo. Y el punto es, si uno mira la regla fiscal y cómo juega la regla fiscal con este artículo, lo que terminaría ocurriendo es que el Poder Ejecutivo Nacional, si no recauda lo que dice que va a recaudar, lo puede recortar, y en el caso de que haya más inflación y por lo tanto la recaudación sea mayor, estaría habilitado incluso a no aumentar esa partida. Y entonces esto lo que llevaría es a una disminución del valor real de las asignaciones que, vale la pena decirlo, este año aumentaron considerablemente su posibilidad de cobertura, y entonces el punto es que el artículo 68 no vaya en contra de eso. Nosotros tenemos una pequeña propuesta, que es unificar la asignación, una propuesta no es nuestra, digo, está en la conversación pública respecto de qué hacer con esto, y es unificar la asignación universal por hijo y la prestación alimentaria para lograr la canasta básica alimentaria. Bueno, ¿cómo se puede lograr? Relativamente, quiero presentarlo como algo sencillo, que es modificar el artículo 68, entiendo que no lo es, pero si me permiten digamos, la sencillez o la simplificación, si uno modifica el artículo 68 y se establece legalmente que la asignación universal por hijo siga la movilidad de la canasta básica alimentaria, con eso se lograría. El impacto es en más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes que reciben asignación universal por hijo y prestación alimentaria, y el costo adicional es realmente magro. Si seguimos lo que propone de inflación el Poder Ejecutivo Nacional, son 149.000 millones de pesos, o 0,02 del Producto Interno Bruto. Realmente es muy asequible para el Estado Nacional argentino, y mandaría un mensaje que el Estado Nacional, la Argentina, la República Argentina, independientemente de los signos políticos, puede garantizar una transferencia para cada niña, niño o adolescente que vive en situación de pobreza, aunque no son todos, hay otros niños, niños y adolescentes que viven en situación de pobreza que no cobran AUH, pero quizás para quienes están en mayor vulnerabilidad, lo que necesitan para alimentarse todos los días, al menos normativamente. Luego, como explicaban, la asignación universal por hijo tiene otros usos y etcétera, pero bueno. Bueno, yendo luego, entonces, habiendo finalizado este apartado, sí ir a educación también. Principal preocupación sobre el artículo 27 del proyecto de ley, que es que suspende el financiamiento del sistema educativo nacional con el 6%. De nuevo, acá no solo un año, que si no me equivoco fue el 2015, se logró alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto desde el año 2005. Entonces, no es que Argentina venga cumpliendo con esto, pero quizás sí lo relevante es que si sale este artículo como está, con el de la regla fiscal, nuevamente se podría hacer recortes y se podría limitar los aumentos, y eso estaría habilitado por el Congreso Nacional. Entonces, incluso ni siquiera podrían instituciones como la Defensoría, así u otras que hacemos litigios cada tanto, podríamos ni siquiera impugnar eso porque saldría con esta confirmación legislativa, ¿no? Entonces, esto es muy preocupante. Lo preocupante también es que se prevé una asignación considerando los datos de inflación del gobierno, de un 50% menor del 2023. Y entonces aquí una pregunta, ¿cómo se podría financiar? Bueno, hay un gasto tributario que es el de exención de ganancias del Poder Judicial, que se estima en 766.000 millones de pesos. Eso es el 48% de lo que se gasta en educación. Yo soy abogado, entiendo las dificultades que tiene este gasto tributario concretamente, pero quizás para dar un marco de referencia que aporta a la conversación pública respecto a estos temas.
El otro punto de la educación que para nosotros es muy preocupante es que la mayoría de los programas, son 8 programas los que el gobierno dice que va a tener de educativos el año que viene, que se destinan a niños, niñas y adolescentes. 6 de esos 8 este año tienen números muy preocupantes de su ejecución. Infraestructura y equipamiento, 11%. Lo pueden ver casi en la última columna, la anteúltima, que dice porcentaje de ejecución a octubre. Esos son todos los programas. El último es el Plan Nacional de Alfabetización, que es nuevo. Pero en el resto ya todos existen este año. Y si uno lo mira, puede encontrar que gestión y asignación de becas a estudiantes, que son las becas Progresar, se ejecutó un 54%. Dado que se trata de una transferencia mensual, es raro que esto es un dato a 15 de octubre, que no tengamos una ejecución más parecida al 70-80%. Entiendo que ahora se acaba de aumentar, entonces eso puede ayudar a esa ejecución, pero en todo caso marcar eso. Y después todos los demás, 11, 19, 27, 25, 15%. Este es el porcentaje de ejecución al 15 de octubre, nuevamente. Entonces, si uno mira el proyecto de presupuesto, se le está asignando un montón de recursos a programas que no se ejecutan. Entonces, alguna preocupación sobre eso. El Congreso Nacional tiene la potestad de invitar, y a mí me consta que han participado en diversos momentos diferentes autoridades de los poderes ejecutivos nacionales, pero en todo caso sí señalar que va a ser muy importante de esta comisión en particular y en general del Congreso Nacional un seguimiento a la ejecución que viene en materia educativa realmente en un escenario muy, muy preocupante. Algunos doble clics pequeños, gestión educativa y políticas educativas, esto entiendo que ya se analizó. Solamente decir aquí algo que es que hay una partida, esta partida aumenta mucho, pero se compone de partidas que antes estaban en otros lugares, comedores escolares que estaban en Capital Humano en la parte más de políticas alimentarias, conectividad que absorbe recursos de lo que era el Plan Conectar Igualdad y acompañamiento socioeducativo que absorbe ahora lo que eran los vouchers. En el acompañamiento socioeducativo se plantean 131.000 millones de pesos y hay un objetivo de 2 millones de vouchers. Entonces, me parece importante señalar que es verdad que hay un aumento significativo en esta partida, solamente miraría que lo que se abandona o lo que se le da menos atención son a esas políticas de acompañamiento a las adolescencias, a la gestión de nivel inicial. Digo, si uno mira el 2024, ahí está el dato, apoyo a los niveles inicial y secundario, reinserción escolar y educación sexual integral tuvieron prácticamente 0 pesos de ejecución. Entonces, este programa miraba eso, ahora se le pone otra finalidad. Me parece que hay que prestar un ojo a las políticas de integración socioeducativas. Y luego las becas Progresar, se prevé menos dinero que para 2023, concretamente un 63% menos. Esto es realmente complejo y la reducción tiene 2 consecuencias. Una es que se pierden los valores reales. La beca Progresar perdió entre octubre del año pasado y octubre de este año un 43% de valor real. Es decir, compra un 43% menos de lo que lo hacía anteriormente. Y se prevé en el proyecto de presupuesto de las 950.000 más o menos becas Progresar para 16 y 17, se prevén 150.000 menos que en 2024. ¿Cómo podría financiarse una partida similar a la de 2023? Bueno, con un 20% de lo que el Estado argentino no recauda por el régimen especial de Tierra del Fuego. Eso es un gasto tributario que vale la pena hacer un doble clic. Entiendo sus complejidades nuevamente, pero es cierto que tampoco es todo el gasto, sino un 20% de eso podría revisarse para financiar esto, ¿no? Y finalmente, algún análisis sobre jardines infantiles, una preocupación sobre las obras proyectadas. En general, el Estado argentino no es especialmente... este programa existe en 2016, ahí tenemos 2020 y 2024. Este año hay solamente un 17% de las obras que se están ejecutando. De las 135 que había, solamente hay 23 que están ejecutándose al día de hoy. Bueno, y nuevamente, la exención de pago de impuestos a las ganancias podría recuperar inversiones de 2021, el año que el Estado argentino más invirtió en este programa. Cerrar solamente con salud, mismas conclusiones. Si uno mira la exención del pago del impuesto de bienes personales, con el 46% de eso se puede recuperar el financiamiento 2023 del Ministerio de Salud. Entonces, 2 recomendaciones finales. Una principal atención a los artículos 27 de educación y 68 de asignaciones, que ponen en riesgo un financiamiento adecuado y le dan muchísima discrecionalidad al Poder Ejecutivo de una forma muy preocupante. Y luego, bueno, aumentar fondos de salud y educación mediante revisión de gastos tributarios. Muchas gracias y a disposición para las preguntas.